Bendiciones, amados hermanos, buenas noches. Qué privilegio nuevamente estar esta noche para poder meditar en la palabra del Señor en este programa Espigando, después de algún tiempo de que no lo habíamos podido grabar y no habíamos podido transmitir el programa por distintas razones. La última de ellas fue porque tuvimos casi 15 días en actividades de aniversario y pues bendito sea el Señor, pues Él nos bendijo abundantemente también en esa actividad. Amén, pero hoy es tiempo de retomar este programa. Quiero pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes y de la misma manera quiero invitarles a que me acompañen haciendo una oración esta noche para que el Señor tome el control, para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por tanto amor, Señor, por tanta gracia, tanto favor, Señor, recibido de parte tuyo, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor, y venimos esta noche, Señor, necesitados del consejo de tu palabra, Señor, necesitados de esa unción, Señor, que pueda venir sobre nosotros, esa unción de revelación, Señor, a través de los 5 ministerios, bendito Dios, y poder recibir, Señor, el consejo de tu palabra. Nosotros en nuestro corazón, Señor, anhelamos ser, Señor, edificados, ser consolados, ser exhortados aún por tu palabra, Señor. Por favor, toma el control, permite, Señor, que hayan palabras de gracia en nuestros labios para poder, Señor, llevar este mensaje al corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Pues como le decía, hermano, es una hermosa bendición nuevamente poder tener este programa bendito. Yo quisiera pues comenzar a platicar que hemos tenido 15 días de un aniversario de 15 años de estar en este lugar, extraordinarios. Hubo palabra, hubo ministración del Espíritu Santo, servicio, porque vimos cómo, hermano, todos nos conjuntamos, nos reunimos para poder servir en medio de esta actividad y fue algo precioso, algo maravilloso para cada uno de nosotros. Amén. Y yo meditaba en la importancia que ha tenido esta palabra para nosotros, este tiempo, porque ha venido a encender una llama, ha venido a meternos en otra dimensión, como muchos de los mensajes que recibimos nos decían a través de la palabra y a través de sus siervos. Y creo que lo que está sucediendo es que parte de la preparación que nosotros debemos de llevar para estar pues tenidos por dignos en el día que el Señor Jesús vuelva es ese proceso de estar despiertos. Hace un tiempo atrás yo estuve platicando de este tema y quisiera espigar un poco acerca del mismo. ¿Por qué? Porque es indudable, hermano, que con la ayuda del Señor nosotros podemos estar preparados o ir preparando nuestro corazón en medio de todo lo que estamos viviendo y de todo lo que estamos pasando. El tema era velando su regreso. Fíjese qué importante. Yo creo que nuestro corazón debe estar atento a, a esa palabra eh, pues extraordinaria, esa palabra que el Señor nos dio de la promesa de su regreso. Amén. Una promesa maravillosa, una promesa
gloriosa, que sin lugar a dudas, hermano, nos permite a nosotros pues llegar a tener en nuestro corazón eh, un anhelo ferviente de poder ver al amado. Pues de esa forma, hermano, nosotros tenemos ese anhelo tan maravilloso de encontrarnos con nuestro Señor en su pronto regreso, pero debe de haber una preparación indudablemente en este tiempo y parte de esa preparación es que nuestra llama debe estar encendida. El Espíritu Santo debe estar llenando nuestra vida y yo me recuerdo, hermano, que cuando vimos este tema, pues eh, vimos algunas cosas. Por ejemplo, lo que decía Proverbios capítulo 8 y verso 34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas día a día, aguardando en los postes de mi entrada. Amén. Eso es lo que el Señor anhela, que nosotros estemos esperando su venida. Pero yo quiero llegar hasta esta parte del tema que vimos en ese momento. Y era lo siguiente, porque lo vimos así un poquito por razón de tiempo, no especificamos mucho acerca de estos personajes que en algún momento pues se durmieron en determinada situación. Y yo quisiera esta noche pues retomar un poco, porque yo creo que lo que le pasó a estos personajes nos debe de enseñar a que nosotros debemos de tener mucho cuidado hoy, a que no nos suceda lo mismo. Como usted ve, el primer personaje que aparece allí es Jonás. Y pues está en el libro de Jonás capítulo 1 y verso 1. La Biblia dice que Dios le habló a Jonás para que fuera a predicar a Nínive. Amén. Pero Jonás no quiso. Muchos dirán, ¿por qué Jonás no quiso? Primero porque lo estaban enviando a predicarle y esto es algo bien extraordinario que yo quisiera platicar esta noche y que fue uno de los factores en cuanto a la desobediencia de Jonás, porque la razón al final de su parte, de la parte donde él se durmió, es porque él va huyendo en desobediencia. Lo mandan a predicar a Nínive, Dios le da palabra y le dice, ve y proclamas en la gran ciudad, en Nínive, que va a ser destruida. Pero como Nínive era una ciudad, hermano, que era enemiga del pueblo de Israel, y por ende en el corazón de Jonás no había agrado para con esas personas, para con ese pueblo. Y entonces él decide tomar un barco para Tarsis. Y entonces en medio de su huida viene y desata una tormenta el Señor por esa situación. Y todos los marineros que iban en aquel barco, hermano, estaban angustiados, clamándole a sus dioses. Pero Jonás estaba dormido. Y yo quiero que lo leamos eh, esta, esta noche para que podamos entender, hermano, la situación en la cual Jonás pues estaba, que en medio de una tormenta, hermano, tremenda, que era causada por su desobediencia, hermano,
él se queda dormido. Como hoy en día, hermano, no me importa si terminamos hoy o continuamos en algún otro, otro momento este tema. Lo que me interesa a mí, hermano, es poder llevar a nuestro corazón el por qué la gente se duerme y no vela, no está atento. Cristo viene pronto, Él está a la puerta. Bienaventurado el que está a la puerta y vela a la puerta, dice el texto que leíamos en el principio. Pero hoy, hermano, hoy están pasando un montón de situaciones y es preocupante, triste, ver que aún la gente, hermanos en Cristo, que están pasando por desiertos y por pruebas. Hoy voy a jalar mi, mi vaso de agua para acá. Como la gente que está aún pasando por tormentas, hermano, no despierta y está como dormido. Entonces, leamos lo que dice la Biblia. Y dice Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y Jonás descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Yo quiero ir, como le digo, uno a uno, despacio, y conceptualizando cuál fue la razón por la cual le sucedió el dormirse a Jonás. Hay gente que está huyendo de la presencia de Dios. Hay gente que está huyendo y trata de esconderse. Algunas veces la forma de esconderse es que ya no llegan tan constantemente a la iglesia. Dicen, no, mejor vamos después. Y lo que están haciendo es huir. Y entonces empieza a entrarles un sueño espiritual, un sueño del cual yo vengo esta noche a decir que tiene que despertarse, porque quizás han llegado tormentas y aún hay hermanos en Cristo dormidos en medio de esa tormenta, pero la tormenta no va a pasar hasta que te despiertes, hasta que reconozcas que es necesario que vuelvas a hacer lo que hacías al principio, que vuelvas a tu primer amor, hermano. Yo también durante estos días de aniversario, cuando comenzamos, tuvimos la bendición de viajar a la capital, al evento de Mahanaim, y allá estuvimos platicando de un tema que era el volver de la tsunamita. Y qué necesidad hay, hermano, de que nos volvamos al primer amor, a las cosas que hacíamos en el principio. Mañana vamos a platicar un poquito de ese tema, porque yo comprendo que aunque fue un buen número de hermanos de la congregación al evento, una buena parte no pudo ir, y hay cosas bien preciosas que hay que espigar. Este programa por eso se llama Espigando, y mañana vamos a espigar un poquito también en el servicio presencial. Pero yo le decía, entonces Jonás huye de la presencia. Luego dice que quería él huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió. Cuando nosotros descendemos de nuestro estado espiritual, se van a desatar tormentas, y en medio de las tormentas muchas veces nosotros estamos dormidos.
necesitamos avivar la llama del fuego del Espíritu Santo para que no nos pase esto. Y entonces dice en el verso 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Dios permite las tormentas para que en medio de aquella tormenta nosotros incluso nos despojemos de pesos que de nada sirven, nos despojemos de cargas, nos despojemos a veces de recuerdos que no son, hermano, no son de la manera de traernos algo que edifique nuestra vida, sino que al contrario nos están causando situaciones bien complejas, ¿verdad? Entonces, Dios permite que las botemos en medio de la tormenta. Amén. Luego dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Verso 6. Y el patrón de la nave o el capitán de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces yo lo que quiero resaltarle esta noche, hermano amado, es que Jonás, en medio de su desobediencia, en medio de quererse alejar, en medio aún de la tormenta, Jonás estaba dormido. Pero Dios lo tenía y ellos echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y usted sabe el resto de la historia. Amén. Yo solo quería acercarle un poco la lupa, el zoom, como dice nuestro apóstol, a el por qué Jonás se durmió. Es, hermano, es seguro que alguien que se está tratando de distanciar, que está descendiendo, que está tratando de huir de la presencia del Señor, se va a enfriar y le va a entrar un sueño espiritual. Y le han estado viniendo, yo no sé, problemas, dificultades, y tiene que comprender que esa tormenta, que esas dificultades, Dios las está enviando. Dios no es malo. Lo que pasa es que Dios quiere que te despiertes de ese sueño, de ese letargo espiritual en el que has caído, porque no has sido obediente a su palabra. Entonces, eh, primer ejemplo de por qué se duerme uno y no puede estar velando su regreso, por huir, por desobediencia, por huir de la presencia de Dios. Aquellos hermanitos que se dejan de congregar por largo tiempo, tarde o temprano, hermano, les entra un sueño espiritual bien difícil y pues tenemos que llevar esta palabra para que puedan cada uno de ellos despertarse. Amén. Gloria a Dios. Ahora veamos el siguiente de los que platicamos. Fíjese que en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4, segundo libro de Samuel, capítulo 4, y versículo 5, es la historia de este hombre Isboset, que era hijo de Saúl, y dice que unos hombres hijos de Belial, así dice las versiones, lo mataron. Pero lo mataron porque él tenía una portera, una mujer que cuidaba la entrada a su palacio,
Y esta mujer estaba limpiando trigo y se durmió. Y en ese dormir eh, entraron Baana, creo que se llamaba uno de ellos, y asesinaron a su señor, a Isboset. Pero leamos el pasaje y veamos algunos detalles importantes. Segundo libro de Samuel 4:5. Dice desde el verso 4: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón, Beerotita, Recab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Mire, él también estaba dormido. Isboset estaba durmiendo en el calor de aquel momento, de aquel mediodía. Verso 6: y aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Recab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y bueno, David toma una reacción ahí que los mata, ¿va? Porque no tenían que hacer eso en contra de un hijo de Saúl, a pesar de que Saúl había perseguido a David. David en su corazón no guardaba rencor. David lo que quería era hacerles el bien. Y muestra de eso es que a Mefiboset le muestra misericordia. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que tanto Isboset como su portera entraron en un estado como que había sueño. Y mire, sinceramente, cuando nosotros vemos el sueño se pega. Fíjese que una de las cosas que me enseñaron a mí, yo viajaba mucho con mi tío que tenía eh, vehículos. Él hacía viajes así expresos, y una de las cosas que nos decían a nosotros cuando íbamos con él o con quien fuera, que no había que dormirse porque el sueño se pegaba. Y hacía que el que iba manejando aquel vehículo le diera sueño también, sino que uno debía ir hablando, platicando para que no entraran en ese estado de sueño. Ahora, aquí, sin lugar a dudas, en esa casa había un estado en el cual el sueño espiritual puede llegar y puede dormir al que era cabeza de esa casa, como era Isboset, y le pegó el sueño a su portera. Ahora, aquí hay algo que resaltar. Dice que la portera había estado limpiando el trigo. Ahí en el versículo 6. Y la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Amén. El trigo, hermano, en figura de la palabra del Señor, bendita palabra que recibimos. Y hoy en día, nosotros, si algo tenemos que pedirle al Señor, es que nos dé discernimiento para recibir la palabra. Amén. Y porque hoy en día usted agarra las redes sociales, agarra, hermano, cualquier medio de comunicación, la televisión, qué sé yo, tanto que hay hoy en día, y medio mundo quiere predicar. Y a veces, hermano, no sabemos, primer lugar, si son enviados, segundo lugar, si tienen cobertura, si tienen doctrina, hermano, y mucha gente, y yo lo veo en las redes sociales, solo comparte y le da
compartir, le da me gusta a mensajes que si bien en algún aspecto pues tienen una parte de verdad, pero hay un contrapeso. Y entonces tiende a veces a confundir a la gente. Fíjense que le voy a contar un ejemplo. Sin decirle nombres, ¿va? Porque son dos ministros que no son hispanos, sino que eh, son del norte de América. Y pues yo veía que habían algunas publicaciones muy bonitas, ¿va? Y se me dio por estar compartiendo eso ya hace muchos años, pues compartiendo algunos pensamientos de ellos. Dejé de hacerlo hasta que fui a ver y de alguien escuché, no porque me dijera, mira vos, no estés compartiendo tal y tal cosa, no, 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 sino que fui a ver que los dos no creían en el bautismo y el mover con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, uno tiene que ponerse a pensar que si uno no continúa limpiando el trigo, puede hacer que se le cuele lo malo, puede hacer que venga y en ese aspecto de espiritual, porque son espíritus, entre algo malo que empiece a adormecer a esa casa, porque en esa casa había una portera, el jefe de la casa, que era Isboset, se quedó dormido también. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Fíjese que cuando nosotros analizamos y vemos que hay un adormecimiento espiritual, no es aquel hermano que quizá por cansancio está cabeceando dentro de la iglesia, no, es aquel hermano que le entró un frío espiritual, que ya no tiene aquel fuego del Espíritu Santo. Usted lo ve, hermano, mire, estos 15 días que pasaron del aniversario, hermano, qué glorioso de veras lo que vivimos. Ministración de palabra, la alabanza, hermano, los dones, la ministración precisamente del Espíritu Santo para todos. Amén. Pero yo veía que había algunos que les costaba. Mas, sin embargo, ahí estaba. Tenemos nosotros que pedirle al Señor que su espíritu nos inunde, nos llene, para que si hay algún ataque espiritual, no llegue a tomar, por decirlo así, la mayor parte de nosotros y que nos entre un adormecimiento espiritual. ¿Cómo se logra eso? La base de todo es la palabra. Por eso la mujer, la portera, cuando dejó de limpiar el trigo, se durmió. Cuando nosotros dejamos de limpiar en nuestra palabra, la palabra que recibimos, de escudriñarla, de apuntar, hermano, mire, yo le aseguro a usted que si usted está en una enseñanza y se alarga esa enseñanza, pero usted está escribiéndola o con su teléfono tomando notas, porque ahora también yo en mi teléfono estuve tomando notas, fotos de las presentaciones. Hermano, no hay modo que usted le dé sueño. Pero aquel que yo le veo la actitud que, hermano, se pone, se acomoda. Ah, está rico aquí. Y empieza a oír. Y de repente, como no está haciendo nada, empieza a adormecerse. Tomemos nosotros una actitud, hermano, de ser discípulos para que no nos podamos dormir. Fíjese que entre todos los que pues se durmieron, hay algunos que usted conoce. Le voy a poner aquí solo porque es contextual, ¿verdad? Lo vamos a ir entresacando ahí. Aquí, hermano, en el segundo hay un jovencito
que se llamaba Eutico. Amén. En el libro de Hechos, eso ya es en el Nuevo Testamento. Y lo quiero tomar porque es contextual, tal vez con lo que le pasó a esta mujer portera de Baana, porque, hermano, dejó de limpiar el trigo y se durmió. Ahora vea, eh, vea por acá, es Eutico, el relato de Eutico aparece en Hechos capítulo 20 y verso 9. Dice, desde el verso 7, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ya había Santa Cena, hermano, qué tremendo, hermano, la Santa Cena nos va a servir a nosotros para despertarnos. Haced esto en memoria de mí cuantas veces quieran, porque todas las veces que comáis de este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor Jesús proclamáis hasta que Él vuelva. O sea, lo estamos haciendo como diciendo, aquí estamos nosotros preparándonos para que tú, Señor, cuando vengas nos tomes por dignos. Amén. Y entonces, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, o sea, no estaba predicando, estaba dando una enseñanza. Fíjese que hay mucha gente que no le gusta la enseñanza, mucha gente que se mantiene atenta cuando la predicación es que gritos y que está llorando. Ok, yo no me aparto, hubo de todo en estos 15 días que nosotros estuvimos de aniversario. Pero hermano, qué importante es la enseñanza y qué importante es tener nosotros oídos de discípulo para poder recibir la enseñanza, seguir limpiando el trigo, no dormirnos como la mujer que era portera de Isboset. Y entonces Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, o sea, tenía que madrugar Pablo. Fíjese que, déjenme contar el comienzo del aniversario. Usted se recuerda, fue la Santa Cena, precisamente, de este mes de diciembre. Y nuestro invitado, pues el apóstol Freddy Villatoro, él vino a ministrar la Santa Cena. La mayor parte veníamos un poquito desvelados porque habíamos viajado al evento Mahanaim y usted sabe las complicaciones que se dieron ahí un poquito, entonces veníamos desvelados, mas sin embargo aquí estaban los hermanos. Amén. Yo tenía que esa noche estar en la Santa Cena, atender al apóstol, ellos se fueron, y esa noche ir a dormir un par de horas, porque al otro día, a las 2 de la mañana, yo tenía que salir de viaje, hermano, pero yo iba fresco, hermano, yo iba de la administración de la palabra, de la Santa Cena, yo iba fresco, bien bendecido. Entonces me recuerdo porque dice aquí que habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había un muchacho, perdón, y había muchas lámparas. O sea, había lámparas. Deben de haber lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Ahora, yo me pregunto, aquí entre nosotros, ¿dónde se sentaría usted si estuviera el apóstol Pablo? Le dijeran, hoy va a estar el apóstol Pablo con nosotros y va a estar enseñando. ¿Qué lugar usted agarraría? Yo le aseguro que estaríamos, hermano, haciendo cola para tomar los primeros lugares. No es lo que dice la Biblia también de que cuando uno llegue, hay gente que le gusta sentarse en los primeros lugares, pero eso es por aparentar. No, hay gente que le gusta estar en los primeros lugares porque le gusta estar atento a la palabra, le gusta estar atento a todo lo que sucede en el servicio. Entonces ahora me pregunto, Eutico estaba en la ventana. Yo me imagino, como dice el pastor Juan Carlos,
el último domingo de esta semana que pasó, y decía él, uno tiene que imaginarse los relatos de la Biblia. Yo me imagino a Utico, hermano, en la ventana, viendo para la calle, ¿va? Y Pablo enseñando, y él, ya irá a terminar, ya irá a dejar de hablar, y él viendo para la ventana a ver si pasaba alguien, y le dio sueño. Es aquel hermano que en su actitud deja de limpiar el trigo, como la portera de Isboset. Fíjense que está hablando de la portera, quien cuidaba la puerta, y ahora está un joven en la ventana. Y hermano, entonces quiere decir que nosotros no podemos estar en esos límites. La puerta, claro, la puerta es Cristo, yo soy la puerta. Claro, uno tiene que estar en la puerta, pero es relativamente para estar con Él, para entrar, pero no en la puerta así como que entro o no entro, indeciso, o descuidar la puerta. Y la ventana de la misma manera. Entonces, este jovencito, hermano, no aguantó la enseñanza y se durmió. Le cayó un sueño profundo y se cayó desde el tercer nivel. Se murió. Lo levantaron muerto. Entonces, verso 10, descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, aquí déjenme ver cómo voy de tiempo. Dios mío, me queda poco tiempo. Aquí sin lugar a dudas, lo importante para no dormirnos es seguir limpiando el trigo, discerniendo la palabra. Pero eso nos lo va a dar el Espíritu Santo como don, el don de discernimiento. Pero también cuando nosotros somos ministrados, porque era Pablo el apóstol, por la palabra apostólica, nos da no solo la capacidad de poder discernir entre aquello que tiene base bíblica y aquello que, hermano, muchas veces es manipulado. No solo nos da eso, sino que nos da la capacidad de tener ese fuego dentro de nosotros de amor por la palabra, porque es una palabra apostólica. Y de que si ha habido algún adormecimiento, como este hombre, este muchacho Utico, hermano, cuando hay una unción, cuando hay una cobertura apostólica, va a haber un despertar de ese sueño espiritual y va a poder haber vida. Ahí donde estaba dormido, va a haber vida. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí podemos ver nosotros lo importante que es, hermanos, la palabra apostólica, la palabra revelada. Recordemos que en el lugar santo, esa es otra cosa. Eutico estaba en la ventana. A mí se me afigura, hermano, aquellos que solo llegan al atrio. Usted sabe que en el tabernáculo había tres lugares: el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Por lo menos los que llegaban al lugar santo, ahí estaba el candelero que alumbraba la mesa de los panes, figura de la palabra, revelación. Amén. Pero si yo solo llego al atrio, solo llego a nivel del cuerpo, no va a haber, hermano, un despertar, sino que al contrario va a haber un adormecimiento espiritual. La historia de Isboset dice que ellos dormían al calor del día, y cuando uno ve en el libro de Eclesiastés dice, arduo es el trabajo del hombre bajo el sol, y un montón de veces se repite la expresión bajo el sol, bajo el sol, y los que están bajo el sol son aquellos que solo llegan a nivel del atrio porque ahí no había cubierta, ahí era bajo el sol, pero ya entrar al lugar santo, ahí ya era otra luz la que alumbraba. Entonces nosotros, hermanos, sin lugar a dudas, tenemos con todo nuestro corazón que buscar.
de la presencia del Señor, de su palabra, de una palabra apostólica, de una palabra con revelación a través del Espíritu Santo, y eso nos va a despertar. El mantenernos escudriñando la palabra, no dejar de limpiar el trigo, hermano, eso va a ser algo bien extraordinario. Amén. Por ejemplo, ya para terminar, me queda un par de minutos. Usted se recuerda de Gedeón. Gedeón estaba sacudiendo, estaba limpiando el trigo en un lagar. Y Dios ahí se le reveló y le dijo: varón esforzado y valiente. Ahí hubo un llamado. ¿Pero por qué? Porque él se esforzó, aunque escondiéndose, aunque en el lugar no adecuado, él estaba sacudiendo, él estaba limpiando el trigo. Qué importante es. Valdría la pena ver quiénes más en la Biblia estaban sacudiendo, limpiando el trigo. Amén. Entonces, hoy pues solo vimos Jonás, que por desobediente, por huir de la presencia, por no congregarse, se durmió, y aún en medio de la tormenta lo tuvieron que despertar los marineros. Vimos a la portera de Isboset, y a Isboset que se durmió, e Isboset murió. Y vimos a Eutico. Nos quedaría todavía, mire, voy a regresar un poco, porque aquí hay mucho material todavía. Las mujeres del relato de Salomón, la mujer de Cantares, hermano, que se durmió, Císara, Saúl y sus escoltas, los discípulos. Mire cuánta riqueza hay aquí. Sansón, ya vimos Eutico, los que toman indignamente la Santa Cena, hermano. Lot, las 10 vírgenes y aún Elías. Hermano, dice la palabra que se durmió y pidió morirse porque no era mejor que sus padres, ¿verdad? Amén. Entonces, yo creo que ya no me daría tiempo de ver alguno de los otros que tenemos ahí. Los vamos a ir viendo poco a poco de estos programas, y le vamos a pedir al Señor que nosotros nos mantengamos despiertos, hermano. Amén. Despiertos. Mire qué glorioso todo lo que hemos estado viviendo. Sigamos adelante, hermano. No dejemos aún que a los espíritus que se mueven en estas fechas nos vayan a adormecer, hermano, porque adormecen. Estas fechas mucha gente deja de congregarse porque, ay, no, es que tenemos compromiso de ir a comer tamales. Hermano, busque la presencia del Señor, amén, para mantenernos firmes en Él y con todo nuestro corazón. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te pido que quites todo adormecimiento, Señor, en tu pueblo, todo distanciamiento, Señor, todo aquel que quiere huir de tu presencia, Señor, atráelo, Señor, con lazos de amor. Señor, que podamos seguir escudriñando tu palabra juntos para que no nos dé sueño, Señor, seguir limpiando el trigo, Señor, y así estar atentos a esa revelación doctrinal apostólica de tu palabra, Señor. Bendito, nos quedan pocos días para la proclama profética, Señor. Ahí recibimos, Señor, una luz que nos va a iluminar durante el próximo año que viene, Señor. Por favor, que todos estemos despiertos, atentos a la voz, Señor, profética que tú vas a traer para nosotros, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, esta noche. En el nombre de Jesús te lo pido con todo mi corazón. Amén, amén y amén. Hermano, les recuerdo que estamos ya a pocos días de la proclama profética. Entonces, preparemos nuestro corazón, debemos de estar despiertos, sino que clavo, imagínense que el apóstol proclamando, nosotros bien dormidos. No, despertémonos, hermano, despertémonos. Esperamos mañana a partir de las 5 de la tarde al servicio presencial, tanto mañana sábado como el domingo, y vamos a seguirle haciendo fiesta al Señor. Amén. Gracias por estar con nosotros.
Que el Señor le bendiga, que el Señor llene su vida y recuerde siempre que para los que tememos su nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, salud, salvación para nosotros. Amén, amén y amén. Que tenga una linda y bendecida noche. Amén.